En la rama que lo presente, pues Arturo muy amablemente aceptó la invitación y nos quiere compartir todo este conocimiento que él ha podido tener como funcionario público. Arturo, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a usted, Alberto, a la mesa de trabajo de la 92.7 y un saludo muy especial a la comunidad en general. Pues sí, Alberto, hablar de esa característica de los concejales es hablar de una responsabilidad muy grande. A lo largo pues de toda la experiencia pública que he tenido, pues hemos podido revisar absolutamente pues cuál es el ejercicio y cuál es la importancia, sobre todo, que tienen los concejales en cada una de las funciones de la gestión pública. Es importante, Alberto, porque es que esto es muy amplio, ¿no? Pero más o menos les voy a indicar, a grosso modo, digamos, todo lo que implica ser un concejal. Pero las funciones que le da la Constitución, las funciones que le ha venido dando las leyes correspondientes en todo el régimen municipal, en toda la función pública. Pero quiero hacer como un listadito de cuáles son esas cosas específicas que realmente ameritan, pero también desde el principio, digamos, desde la ciudadanía también, de la importancia de la ciudadanía. Entonces, creo, Alberto, que yo he hecho un listadito muy juiciosamente de todas las cositas que debe tener, digamos, de las características en la importancia que resalta un concejal de un municipio. Entonces, como primero, es la importancia de la comunidad para elegir de manera responsable las autoridades territoriales, ¿no? Tanto para alcaldes como para concejales y obviamente los diputados y los gobernadores. Pero también, ¿qué son los consejos municipales y qué son las entidades territoriales? Hay que tener muy claro esos dos conceptos. Los consejos municipales y la constitución política, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que le da la constitución política? Los consejos en el régimen municipal de la ley 136 del 94. Los consejos con el estatuto de contratación de ley 80 del 93. Los consejos en la ley estatutaria, los mecanismos de participación, el estatuto de presupuesto, el estatuto básico de la administración pública, con las leyes 134 del 94, el decreto 111 del 96 y la ley 489 del 98. También los consejos en la ley de desarrollo territorial, la ley 388 del 97, los consejos en la ley orgánica de ordenamiento territorial, ley 1454 del 2011, los consejos y el comparendo ambiental de la ley 1466 del 2011 y los aspectos generales de funcionamiento del consejo municipal. Esta parte es muy amplia, ahí nos vamos, no sé cuántas sesiones podemos estar acá para poder determinar ciertas cositas, porque es que es muy complejo, pero pues iríamos a hacer un tema muy resumido. La organización interna de los consejos municipales, cómo están, cómo se dividen, cómo es una mesa de directiva, cuáles son las comisiones, cuáles funciones tienen las comisiones, los consejos y los partidos y movimientos políticos, el estatuto de los concejales, cómo toman las decisiones los consejos municipales y el papel del consejo en la gestión pública, que también es un tema bien amplio. Entonces, en ese orden de ideas, pues, iríamos al principio, Alberto, con respecto a la importancia de la ciudadanía en función de los consejos municipales. Y desde ahí parte de la idea de la responsabilidad de que todo ciudadano, por constitución, pues tiene el deber constitucional de participar en la vida social, política y administrativa de las entidades territoriales o del territorio en el que vive. Por eso que los habitantes de un territorio tienen que asumir compromisos desde su espacio, su organización y la problemática entre ellos. Y es así que deben elegir de manera responsable a sus representantes, que deben escuchar, asistir, intervenir e incidir en las convocatorias realizadas por las autoridades territoriales y organizaciones comunitarias, relacionarse, organizarse para trabajar colectivamente, proponer y hacer parte de las decisiones que afecten a la comunidad. Enterarse de conocer sobre los asuntos relacionados con la gestión de las autoridades públicas
y ejercer el control social sobre las actuaciones de las autoridades bajo el reconocimiento de la diversidad de la población, conociendo las necesidades y potencialidades de las comunidades y actuando en favor del beneficio colectivo. Y es importante, mire lo importante que es, porque muchas veces decidimos sobre las necesidades, pero no decidimos sobre las potencialidades. Y nosotros como municipio tenemos grandes potencialidades, es un territorio que todavía está para hacer muchísimas cosas, y que en el ejercicio de lo que se viene de las elecciones, pues ojalá la comunidad pueda elegir de manera consciente, de manera concreta, pues todas estas personalidades que tienen una grandísima importancia. Cuando ya empecemos a conocer cada una de las funciones, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene un concejal frente a la vida y a la gestión pública de una entidad territorial. Entonces, igualmente, para elegir de manera responsable a las autoridades, pues los ciudadanos deben ser conscientes de que los consejos municipales son instancias de representación y participación popular que tienen como finalidad ser intermediarios entre el Ejecutivo Municipal y los ciudadanos. Son las personas que de alguna manera hacen esa labor de intermediar en todas las actuaciones del Ejecutivo. Es el alcalde y la corporación, que obviamente son los concejales. Sus miembros deben velar por el bienestar colectivo y controlar políticamente a la administración. Controlar políticamente, no coadministrar también, que pues eso es otra función que a veces pensamos que se tienen de los concejales. Por lo tanto, es importante elegir personas caracterizadas por ser líderes en sus comunidades, interesadas, comprometidas con el bienestar de toda la población que habita en cada uno de los municipios. Entonces, digamos que los ciudadanos tienen diferentes ámbitos de acción y participación en favor de los intereses de la población en el tema de bienestar y desarrollo de la ciudadanía, para trabajar solidariamente con las autoridades y organizaciones de su municipio. Alberto. Arturo, escuchándolo, pues basado en que lo de la función importante que cumple un concejal, se puede decir que el concejal se debe al pueblo. Claro, es su función Alberto. Principal. Claro, Alberto, es la representación directa del pueblo, porque pues obviamente son elegidos a través de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, pues podemos decir también de manera concreta la definición de las autoridades territoriales, ¿no? Los derechos de las entidades territoriales, cuáles son las entidades territoriales, las competencias de las entidades territoriales, y obviamente qué son las corporaciones político-administrativas, que en este caso son el Consejo Municipal. Pero miremos, Alberto, que dentro de las, digamos, dentro de la definición de las entidades territoriales, ¿qué son las entidades territoriales? Pues los departamentos, los distritos y los municipios, pero también los territorios indígenas. Pues digamos que en este municipio no hay territorios indígenas, pero digamos que en muchos municipios, yo diría que en la mayoría de los municipios a nivel nacional hay territorios indígenas. Cuando yo estuve trabajando en el Ministerio del Interior, obviamente no sabía que habían tantos territorios indígenas en casi de los 32 departamentos, absolutamente casi en todos hay territorios indígenas, hay municipios con territorios indígenas. Aquí casi es para el sur, ¿cierto? En el departamento del Tolima es para el sur, Arturo. Sí, más o menos todo lo que tiene que ver con Collaima, Natagaima, muchos municipios del sur hay pues presencia de territorio indígena. Entonces dice que el Estado colombiano es una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, con un solo poder político en el territorio nacional, en el marco de la descentralización administrativa, y que ejerce un conjunto de funciones administrativas de coordinación, concurrencia y complementariedad entre el gobierno nacional y los departamentos y los municipios. Que las entidades territoriales son personas jurídicas de derecho público
que dentro de la División General del Territorio gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y por esta razón tienen derecho a gobernarse por autoridades propias. ¿Y cuáles son esas autoridades propias? Pues digamos que ejercer las competencias que le asigne la Constitución y la ley, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales. Es así como a través de todo esto, Alberto, pues nosotros hemos, digamos que tratado de organizar pues un documento clarísimo que vamos a seguir trajinando con la comunidad, también con algunos participantes que se quieran unir para mirar a ver cuáles son esas funciones, cuáles son, digamos, esos lineamientos en los que tiene que intervenir el Consejo, cuál es la importancia de cada una de las leyes, ¿sí? Porque a través de la Constitución del 91 se empezaron a implementar leyes en todo el ámbito público. Entonces, como miramos que la Ley 136 del 94, que obviamente todo el régimen de municipal también es del 94, casi la mayoría de las leyes están entre el 94 y 96. Entonces fue toda esa organización administrativa que se empezó a implementar a través de la Constitución del 91. En ese orden de ideas, digamos que las funciones de las entidades territoriales, pues obviamente que se deben de ocupar de los asuntos seccionales, de la planificación y la promoción del desarrollo económico y social dentro del territorio de su jurisdicción. Y pues obviamente en este orden de ideas le estoy hablando aquí del tema del departamento como entidad territorial, ¿no? Que también ejercen funciones de coordinación, de complementariedad de la acción municipal y de la intermediación entre la nación y los municipios. O sea, cada uno tiene mire cómo el departamento entonces incide entre la nación y los municipios. Los distritos pues también, pero no me voy digamos, a relacionar los distritos porque pues aquí no tenemos, pero digamos que también hace una función especial. Y ya los municipios pues tienen una autonomía política, fiscal y administrativa. ¿Y eso qué quiere decir dentro de los temas? Pues que dentro de esa autonomía que le dan a los municipios, pues está obviamente la de prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo en su territorio. Cuando hablamos de ordenar el desarrollo de su territorio, pues tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el uso del suelo, con todo el tema de ordenamiento territorial, de cómo es la división política administrativa, y de promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la ley. Entonces vemos cómo esta función va encajando absolutamente, cómo va participando esa figura del concejal frente a todo lo que tiene que ver con el territorio y todo lo que tiene que ver con las entidades territoriales. No sé si hasta ahí, Alberto, hay algún tema como para ir avanzando, para que no me convierta yo aquí en un interlocutor únicamente. Pues Arturo, básicamente lo que buscamos con esto es que las personas que aspiran a llegar al Consejo Municipal y a veces pues son personas que no tienen ni idea de qué es un concejal, pues ahí orientándolo aquí en la 92.7 y más con el conocimiento que usted tiene. Pero Arturo, basado en ello, quiere decir que el concejal tiene también unas funciones que también determinan situaciones con el mismo departamento. Pues no tanto con el departamento, pero digamos que cuando hablamos de entidades territoriales, sí, tenemos que hablar de los departamentos y tenemos que hablar de los municipios, ¿sí? Entonces el departamento, dentro de las funciones, es intervenir entre la nación y el municipio, porque es como la intermediación. Es como acá el Consejo Municipal, entonces interviene obviamente entre el Ejecutivo y la población,
¿sí? Entonces esa intermediación es la que siempre hace que ese buen ejercicio de la función pública se convierta en una estrategia para poder administrar adecuadamente. Es dándole cada uno de los poderes correspondientes. Pero si quiere vamos a mirar el tema de ¿cuáles son las autoridades públicas más importantes a nivel municipal? Dice, el Consejo es el órgano deliberante en la gestión pública local, la institución que representa a la comunidad ante el gobierno y ante la sociedad, es la corporación político-administrativa encargada del cumplimiento de funciones y del desarrollo de actividades de interés público en el municipio. La representación popular que ejerce el Consejo Municipal se refiere a la relación que existe entre este y los ciudadanos como resultado de una delegación de poder, en la que el Consejo está autorizado para tomar decisiones en nombre de los ciudadanos velando por el bienestar colectivo. O sea, esas decisiones las tiene que tomar, obviamente, en nombre de los ciudadanos. Por eso es que está la responsabilidad muy concreta de que un concejal tome buenas decisiones cuando se pasen, digamos, en los proyectos, llamémoslo de proyectos en temas de presupuesto, proyectos en temas de ordenamiento territorial, de desarrollo comunitario también, de participación ciudadana, porque es que cada uno de esos ámbitos le da unas funciones muy amplias a estos digamos, a esas autoridades correspondientes. Y tiene que ver con muchas cosas. Mire, yo he hecho aquí como un mapita en el que los consejos municipales cómo intervienen en la Constitución. O sea, muchas veces decimos, bueno, pero las facultades ¿dónde están? ¿No? Entonces está aquí, en el artículo tal de la Constitución Política, en la ley tal, en la ley 136, en la ley en temas de servicios públicos, en la ley 190, en la ley 142 del 94, y así en cada una de las cosas. Pero por ejemplo, es esa intervención que hace el Consejo Municipal a través de los mecanismos que le da la Constitución, a través del régimen municipal también que le da en ese tema la ley 136, en la ley estatutaria de participación, que también es muy importante, en la ley de desarrollo territorial, en la ley orgánica de ordenamiento territorial, en el Estatuto General de Contratación, en los consejos y en la ley orgánica de planeación y en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Es muy importante que un concejal o un aspirante sepa cómo es que se debe presentar al menos un presupuesto. Un presupuesto. ¿Se me entiende? ¿Cuáles son las características que debe de recurrir a un presupuesto? Porque mírese que muchas veces obviamos ciertas cosas. Alberto, miramos que por allá en una administración, para no nombrar aquí administración porque no se trata de eso, en una administración se presentó un presupuesto sin el marco fiscal de mediano plazo. Y obviamente pasaron los 4 años y nunca presentaron el marco fiscal a mediano plazo. ¿Eso qué determina? Que todo el tema del presupuesto pues no tenía ninguna validez. Y toda la contratación se hizo ahí, pero pues nadie dijo nada y pues ahí estuvo, ¿no? Entonces, voy a referirme a algunas funciones que le da o que cumplen un papel muy importante en el desarrollo social y económico de los municipios en los artículos de la Constitución. Entonces dice que de acuerdo con el artículo 312 de la Constitución Política, las funciones de los consejos son de 2 tipos, administrativas y de control político. La función político-administrativa es la ejercida por los consejos y se ve reflejada en el estudio, debate, modificación, presentación y aprobación de proyectos de acuerdo dirigidos a favorecer la buena marcha del municipio y el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de la población. En ese caso es cuando se presentan proyectos de acuerdo, Arturo. Sí, claro.
todos los proyectos de acuerdo, toda esa función de hacer el debate, de hacer las modificaciones, de hacer la presentación y aprobación de los acuerdos, esa es una función política administrativa. De un concejal. De un concejal. Y la función de control político, que también es ejercida por ellos, pues obviamente es aquella que está dirigida a limitar el poder de las autoridades municipales, a garantizar el ejercicio del poder y la administración pública de una manera transparente, ajustada a las disposiciones establecidas en la Constitución y en la ley. Es ese, digamos, ese mecanismo que le da a los concejales para hacer un control incluso de toda la parte política, pero también del cumplimiento del deber de los funcionarios públicos, es que todo marche adecuadamente. Entonces ese es otro tema muy importante que tienen los concejales, pero digamos que de acuerdo a eso, en lo que cuando hablamos de reglamentar, pues son las funciones y la prestación de servicios de los municipios. O sea, qué servicios presta, cómo se deben de realizar, y ahí vienen todas las leyes que de ahí en adelante le determinan, digamos, esas funciones a los concejales para que puedan determinar, digamos, que esa función. Quiere decir que un concejal no cumple las funciones de investigador, ni de juez, ni nada de eso. No, es que ese es un control, ese es un control ya, digamos, fiscal, que deben de hacer ya obviamente las entidades de control, como las contralorías, como la procuraduría y otros temas. Pero pues sí es una función de ellos determinar absolutamente pues todo lo que pase. De acuerdo a eso, pues ellos tomarán la decisión de presentar alguna queja, alguna demanda correspondiente que ellos crean conveniente como corporación, obviamente, y obviamente como corporación pues deben de estar establecidas dentro de las posiciones correspondientes para que sea un tema consensual, que sea un tema que hayan determinado absolutamente la mayoría de los concejales. Arturo, ya que estamos tocando este tema, cuando se habla de facultades a un alcalde que las otorga un consejo, ¿de qué se trata esto? Lo que pasa, Alberto, es que así como la Constitución le da unas funciones a los concejales, también le da unas funciones al alcalde. ¿Sí? Eso está mucho más adelante, que lo vamos a ver en algún momento de esos, pero me voy a referir a algo, pues prácticamente como algo, ¿no? Autorizar es como darle esa facultad al alcalde para celebrar contratos, el ejercicio de funciones pro tempore, que hablamos de ese ejercicio pro tempore del consejo. Pero estas facultades exigen también que no sobre todo eso, porque es que esa es la diferencia de conocer, digamos, los mecanismos o conocer las leyes, ¿no? No es que el consejo va a facultar absolutamente al alcalde para la determinación de todos los contratos, porque el alcalde, por función constitucional, tiene ese deber de administrar y de administrar los recursos, y de administrar los recursos es ejercer, cumplir adecuadamente todo lo correspondiente a la ley de contratación. Pero también es importante que esas facultades que tienen los consejos es de reglamentar alguna clase de contratación que la ley ya les fijó. ¿Sí me entiende? Entonces la ley le fijó a los concejales, en el artículo 32 de la ley 136, le determinó que los consejos deberán reglamentar algunos o algunas clases de contratos que pueda ejercer el alcalde. En ese aspecto es tales como los empréstitos, como las concesiones, temas de enajenación de activos o compra de activos, lo que queramos interpretar con eso, y algunos contratos que por su condición y su monto ellos determinen reglamentarlo. ¿Y qué reglamentarlo? Es que cuando ellos lo pasen deben de cumplir
ciertas cosas, porque ellos no pueden... Simplemente es que todo esté de acuerdo a la norma. Sí, que ellos puedan decir, venga, para alcalde, cuando usted nos presente un empréstito, debe de ir un marco fiscal, un estudio de endeudamiento, debe de ir, obviamente, las condiciones de cuál va a ser la fuente de la financiación de ese crédito, para qué lo quiere hacer, y un estudio complementario dentro de las proyecciones que requieran, digamos que eso. Entonces, el Consejo está facultado para eso, para reglamentar esa cuestión, porque el alcalde, digamos, ahí no puede pasar por encima. Si no tiene esas facultades, él no lo puede hacer, ¿sí? Eso no quiere decir que toda la contratación debe ser autorizada por él. Son facultades, se puede decir, especiales que él necesita. Sí, claro, que la misma ley le ha contemplado. Le ha contemplado, no más. Entonces, ese es un tema. Entonces, digamos que nosotros tenemos, o los consejos tienen como unas palabras correspondientes que hemos colocado aquí, que dice reglamentar, autorizar, presupuestar, organizar la administración y elegir, ¿sí me entiende? Entonces, dentro de eso reglamentar están las funciones y las prestaciones de los servicios de los municipios, el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, y reglamentar el uso del suelo, que es cuando hacen la reglamentación en los planes de ordenamiento territorial. O sea, aquí se debe establecer esto es el uso del suelo es de una actividad agrícola, actividad comercial, industrial, y así, determinadamente. En la parte urbana pues será uso residencial, comercial y pues lo que de alguna manera otros sectores que puedan determinar. Cuando dice autorizar, pues obviamente ya le hemos dicho, para la celebración de contratos, ejercer funciones pro tempores, las funciones pro tempore son esas mismas autorizaciones y que no son por siempre. O sea, le dan facultades y le dicen pro tempore, quiere decir por un plazo correspondiente. O sea, se le autorizan hasta tal fecha. Pasada esa fecha, ya no están autorizadas. Cuando hablamos de la palabra presupuestar, entonces vamos a decir que es dictar normas de presupuesto, expedir el presupuesto anual, adoptar los tributos y los gastos locales, adoptar los planes y programas de desarrollo económico y social, de obras públicas. Y cuando hablamos de organizar la administración, pues tenemos que decir que el Consejo Municipal es quien determina la estructura de la administración municipal. Entonces, esa estructura, digamos, esa pirámide que hay, digamos, ese organigrama que hay desde el alcalde, los despachos, cada una de las oficinas, los cargos, quien determina esa estructura, pues obviamente es el Consejo Municipal. Obviamente a través de un acuerdo que le pase, a través de un estudio que le pase al Ejecutivo, ¿sí? Pero si hay una estructura acordada, aparte de esa estructura, el alcalde no puede ampliar, digamos, cargos correspondientes que no estén dentro de esa estructura. Por decir, si ya tienen definido 3 secretarías, pues son esas 3 secretarías las correspondientes para poder realizarla. No puede salir con otra secretaría que no esté dentro de la estructura que haya aprobado el Consejo Municipal. Puede incluso crear cargos que estén dentro de la estructura. Sin salirse de esa estructura. Sin salirse de esa estructura. Entonces, obviamente que organizar los respectivos, para este caso las contralorías pues obviamente no corresponden acá a este municipio, pero en municipios capitales y que tienen, digamos, facultad digamos, donde hay presencia de contralorías municipales, pues obviamente también tienen esta función de organizar las respectivas contralorías. Arturo, uno a veces escucha en la gente del común que dice, se le vencieron las facultades al alcalde, ahora tienen que citar al Consejo Municipal. Es para definir funciones, no el 100% de un alcalde. Sí, no, es que, vuelvo y le digo,
por eso son importantes cada una de estas palabritas: reglamentar, autorizar, presupuestar, organizar, elegir y vigilar. ¿Sí me entiende? Y dentro de esas cosas es que hay situaciones que son de procedimiento, y que de alguna manera lo que se necesita es digamos, hacer ese mecanismo de participación, porque obviamente así el alcalde tenga el deber, por ejemplo, de ejecutar su presupuesto, pues tiene también el deber de presentarle al consejo las modificaciones correspondientes, o sea, de presentarle, digamos, esa autorización para modificar. Y este ejercicio, muchas veces entendido de otro contexto, es que casi siempre debe tener esas facultades el alcalde. ¿Por qué? Porque es que el ejercicio del presupuesto es muy amplio. Usted un indicador le cambia absolutamente cualquier proyección. Mire, por ejemplo, los presupuestos estuvieron contemplados con un incremento del IPC digamos del 5%, que fue la proyección que hicieron acá en el municipio. Y mire cómo un indicador ahorita con el decreto que aprobó el gobierno nacional para los incrementos de los empleados públicos, cómo incrementó casi el 14.62%. El incremento salarial. El incremento salarial. Entonces eso obedece a que toda la nómina se le dispara. Entonces quiere decir que el gobierno no manda la plata, le toca a los mismos municipios de su presupuesto sacar a cubrir esto. Claro, es que ese es otro tema también muy amplio, Alberto, porque la gente cree que todo llega del gobierno nacional, ¿no? El municipio tiene, digamos, unos temas que se llaman los ingresos corrientes de libre destinación. Y esos corrientes de libre destinación son los que son, digamos, de responsabilidad del municipio, de recursos propios, en los temas como el impuesto predial, como industria y comercio, como avisos y tableros, en los temas de multas, de sanciones, todos esos de licencias de construcción, de delineación urbana, todos esos recursos son recursos propios. Y esos recursos propios, obviamente, la función que hacen esos recursos propios con la ley 617 es que los municipios sean financieramente viables. O sea, ¿qué es lo que le dice la ley? Dice, de ese 100% de sus ingresos corrientes de libre destinación, usted, municipio, en la parte de funcionamiento solo podrá gastarse el 80%. Y el otro 20% debe ser para inversión. Pero la proyección no tiene que ir allá, Alberto, porque usted necesita si usted quiere tener un municipio financieramente viable, usted tiene que proyectarlo para que su indicador de ley 617 esté por debajo del 50%. Y usted con eso va a tener casi el 50% de los ingresos corrientes de libre destinación para hacer inversión. Entonces usted tiene que determinar que absolutamente sus ingresos corrientes de libre destinación van a ser tan eficientes que no solamente le garantice el funcionamiento, toda la parte de pago de funcionamiento, como son pensionados, nómina activa, incluso los gastos de personería del consejo municipal y todo eso, que pues obviamente se excluyen cuando uno va a hacer el ejercicio del indicador, pero pues que se tienen que cubrir de alguna manera con ingresos corrientes de libre destinación. Entonces, eso a usted le permite que usted tenga un muy buen indicador y que gran parte de sus ingresos corrientes de libre destinación no los convierta en gastos de funcionamiento, sino que se vayan para inversión. ¿Inversión en qué? Para poder financiar proyectos que hayan quedado cortos de la parte de inversión en educación, en salud, en cultura, en deporte. ¿Infraestructura también entra ahí? Claro, en todo, porque su palabra misma lo dice, ingresos corrientes de libre destinación. Entonces usted ahí lo va a destinar para donde usted crea conveniente, de acuerdo a su programa de gobierno y de acuerdo a su plan de desarrollo. Entonces es por eso la importancia de que todos estos temas pues se conozcan, del mecanismo de cómo dentro de esas palabras muy concretas que se han especificado: reglamentar, autorizar, presupuestar, organizar, elegir y vigilar, que es
prácticamente como las palabras más comunes que tienen los, digamos, los consejos. Y en ese último, digamos, dentro de esas 3 cositas pendientes, pues nos queda elegir. Entonces, ¿a quién eligen los concejales? Pues eligen al personero municipal. Entonces, digamos que eso también también lo limitó un poco, ¿no? Porque ahorita también la ley les dice que debe hacer a través de un concurso de méritos, que se tiene que hacer una convocatoria, que deben de cumplir con ciertos parámetros, que se deben cumplir con unos temas de estudio, y esa parametrización de los porcentajes, digamos, que le determinan, casi que les da el 90%, y el consejo solo, de acuerdo a eso, solo, digamos que tiene un 10% únicamente para determinarle a esos valores de cada uno de los participantes y poder elegir de acuerdo a su puntuación, al que más puntaje tenga, pues elegir el personero municipal. Y la otra que se nos quedaba era controlar políticamente, que ya lo habíamos dicho, ejercer el control político sobre la administración municipal, citar y requerir a los secretarios del despacho, proponer mociones de censura respecto de la secretaría del despacho del alcalde cuando a ello haya lugar. O sea, esas mociones de censura, pues no sé si se ha dado alguna no conozco, la verdad no conozco que se haya dado alguna moción de censura con respecto a algún secretario de despacho, pero mire que hasta ahí tienen, digamos, también las facultades los concejales municipales. Entonces, no sé, Alberto, qué tiempo, porque yo aquí tengo muchísimas cosas. Sí, dejémoslo ahí, Arturo, para el próximo miércoles, con el segundo taller que usted nos está compartiendo hoy en la importancia de cuando uno va a elegir y es elegido como concejal de un municipio, pues estas recomendaciones que usted nos está entregando en el día de hoy. Arturo, por último, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con los jóvenes, personas adultas, que los mismos partidos políticos están teniendo problemas para conformar estas listas al consejo? Sé que en la ciudad de Ibagué los partidos eligen 19 concejales y las listas de todos los partidos llevan solamente 7 o 8, y nos vamos para los municipios y es igual. Hay una ausencia de personas para querer ser partes de los consejos municipales. ¿Qué es lo que está pasando, Arturo? ¿Por qué esa no participación de la comunidad a ser elegido como concejal? Mira, Alberto, es esa misma figura de lo que hablamos ahorita de participar, de la ciudadanía, de participar activamente dentro de toda la vida política, social y administrativa de su territorio. Pero hay una apatía casi constante yo creería que por todo lo que pasa, ¿no? Por todo lo que está pasando en Colombia y sobre todo lo que está pasando en los municipios. La figura del concejal también se ha deteriorado. Y yo creo que esto hace que muchas veces cuando no se da un ejercicio digamos con vocación, ¿se me entiende? Porque este tema tiene que ser más de vocación. No es que yo voy a ir al consejo porque me voy a llenar o porque voy a tener unos ingresos, porque realmente los honorarios pues tampoco son muy significativos. Prácticamente que el consejo, los ingresos pues son casi de un salario mínimo mensual. Si usted divide todas las sesiones correspondientes, determina más o menos eso. Pero esa ausencia es muy, digamos, que se está presentando, y obviamente las listas deben de llevar mujeres, deben de tener el tema de jóvenes, deben de tener un porcentaje obviamente correspondiente para el género de la mujer, y se están viendo digamos, es muy difícil poder usted incentivar a las personas a que participen de este proceso. Por todo lo que pasa, muchas veces no se da esa función, y mire lo que pasa muchas veces con las facultades. Entonces, le dieron facultades al alcalde y la gente, porque es el mecanismo, dice, y ya quién sabe cuánto le dieron a los concejales para que le diera esas facultades, ¿sí? Entonces eso hace que muchas veces no puede ser, no creo que un concejal de todas maneras se preste, digamos que hay otros mecanismos
para poder ayudarle a la gente. Es que el concejal tiene que ser eso, el servicio entre la comunidad y igual entre el alcalde, ¿sí? Sin extralimitar esas funciones correspondientes que le determinan a ellos, pero sí hacer un ejercicio muy cómodo en donde sea esa función transparente y esa función que le da con la Constitución y las leyes para que la ejerzan de manera clara, eficiente y correspondiente a ellas. Entonces, cada vez que hay como esa mala interpretación, entonces eso se ha deteriorado mucho, se ha deteriorado. Y mire que casi que no se deteriora entonces el tema de los alcaldes, ¿no? Porque para alcaldes sí hay como 9 candidatos. Ya ahí cambia la figura, ¿no? Ya ahí cambia la figura, entonces obviamente no es muy llamativa el tema de los concejales, entonces por eso, no, yo no quiero ser concejal y eso es tal, pero es bueno incentivar. Si me meto concejal ya me voy a quedar como si hubiera hecho algo malo. Sí, entonces, mire, hay muchas personas muy importantes y también en este ejercicio de los concejales hay concejales buenos, otros no tan buenos, otros que se interesan mucho, que leen, que se instruyen, que tienen muchas capacidades, ¿sí? Pero también ese ejercicio también lo debilita porque es también el ejercicio político que muchas veces deteriora esa relación que debe tener también el alcalde con los concejales, ¿sí? Porque también hay química, hay que tener esa fusión debe ser bonita cuando estamos hablando de todo el ejercicio con la comunidad. Pero mire, Arturo, que es extraño porque hace 4 años hablábamos de casi 300, 400 postulantes al consejo y hoy en día es lo contrario, ¿no? Se van a conformar los 11 y los grupos políticos están teniendo problemas para conformar los 11. Mire que lo digo a nivel departamental, supe que en la ciudad de Ibagué está pasando igual. Y si nos vamos a los pueblos, está igualitico. No, ese es un fenómeno que se está dando a nivel, yo creería que a nivel nacional. Y viene por eso, porque finalmente la gente dice qué tan beneficioso es este tema porque lo ven desde otro punto de vista, ¿sí? No lo ven como primero era la figura del concejal, que era honoris causa, ¿sí me entienden? Entonces lo hacían las figuras por esa vocación del servicio con la comunidad y obviamente... Que era el líder de la vereda, el exacto. Presidente de la Junta, eran los que se postulaban y salían. Y además por ese mismo mecanismo también de elegir, ¿no? Entonces, es que esto se ha deteriorado tanto desde el mismo votante que espera que le den algo para votar por las personas, ¿sí? Entonces desde ahí se empieza a deteriorar absolutamente todo. Entonces alguien dice, yo siendo fulano de tal, representativo de mi comunidad, y voy a que alguien me regale un voto, entonces me dice que qué me va a dar. Entonces obviamente pues para eso ¿qué? Pues yo lo hago con una vocación de servicio que tengo como comunidad para representar a la comunidad y eso, pero pues no voy a comprar o a tratar de persuadir mediante otro mecanismo a los votantes porque no lo voy a hacer. O sea, hay muchas figuras, hay otros que sí lo hacen, ¿sí me entienden? Entonces termina siendo tal. Entonces eso es un tema muy amplio, muy complejo, que de todas formas pues la comunidad tiene que empezar nos corresponde a nosotros cambiar. Como ciudadanos cambiar. Exacto, nos corresponde a nosotros como ciudadanos cambiar y pues obviamente elegir bien, saber elegir, que es una de las responsabilidades grandes que tenemos como ciudadanos. Paola, tenemos inquietudes, preguntas rápidamente para nuestro invitado, que el próximo miércoles, pues Dios quiera que Arturo nuevamente nos acompañe en un tema que es interesante, porque como le decíamos, ser concejal es importante en municipios, ciudades, la función que cumple un concejal. Paola. Sí, señor, tenemos comentarios en nuestro WhatsApp. Dice, un saludo para la emisora 92.7 sobre el tema de los aspirantes al Consejo Municipal de Armero Guayabal. Sería muy bueno un cambio total en los concejales. Nueva gente, nuevas ideas, traería mejores cosas para el municipio y que se acabe ese amaño de tener a gente 1 y 2 periodos que no hacen nada. Lo más claro es que deben de tener que, para ser un honorable concejal, debe tener disposición para trabajar con la comunidad y no vivir amañado de estar 4 años sin hacer nada por la gente. Sería muy bueno que los candidatos al consejo fueran a la emisora a proponer sus ideas para esta nueva administración.
Muy bien, en la plataforma del Facebook hay algunos comentarios para compartirlos rápidamente porque... Debates de Entre Lumbi Estrella Bueno. y muy buenos días para todos los periodistas, Dios los bendiga. Conectados desde el sector de San Pedro. Ay, nos comentan que por causa de la borrasca se hizo después de las 6:30 de la mañana. Por favor, si nos colaboran con eso, muchas gracias. No tienen electricidad. El corrimiento de San Pedro. De San Pedro, sí. Bueno, muy bien. Estaremos hablando con los amigos de Celsia. Bueno, muy bien. Pues Arturo, para el próximo miércoles, nuevamente cordialmente invitado para seguir hablando sobre estas capacitaciones, que estos TIC que nos entrega usted en el día de hoy para como cumplir esta función bonita, como ser concejal de uno de nuestro municipio, de nuestro país. Ofreciendo